¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés escuchando. Mi nombre es Josué Martínez, soy pastor de la Iglesia Presbiteriana, vivo aquí en México, en la Ciudad de México, y quiero compartir con ustedes un nuevo mm, reflexión, una nueva reflexión o mensaje breve de la palabra de Dios. El tema que escogí hoy es un tema no muy mm, popular, agradable, porque se trata de los efectos del pecado, especialmente de el pecado de los que se llaman hijos de Dios, o de los hijos de Dios, o de los siervos, de los pastores, en fin, de, el, de los hijos de Dios, de los cristianos, los efectos del pecado de los cristianos. Bueno, en el Antiguo Testamento, el equivalente de los cristianos de ahora, pues era el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel, ¿cuáles son los efectos que tuvieron ellos por causa de su pecar, por las prácticas de que hicieron el pueblo de Israel, aun que son el pueblo de Dios, que se les había entregado la Biblia, que tenían profetas, que eran el pueblo del pacto? Bueno, mmm, una y otra vez se ve esta constante que el pueblo de Dios era rebelde, aun cuando salieron de Egipto. Bueno, salieron físicamente del territorio de Egipto, pero dentro de ellos no salieron algunas prácticas, creencias de Egipto. Y se ve todo eso durante el resto de sus vidas. Bueno, en el tiempo de la cautividad en Babilonia, 70 años, pasaron 2 generaciones para que ellos regresaran, pero durante el cautiverio en Babilonia empezaron ellos a imitar todas las abominaciones de sus vecinos, los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, los egipcios, los amorreos. Los, eh, los copiaban, no en las cosas buenas, sino también en las malas. Seguían a sus dioses, daban a sus hijas y a sus hijos para que se casaran con las hijas de ellos, de los amorreos, de los jebuseos, de los egipcios, etcétera. Y como consecuencia, hubo que cayeron en muchos pecados, entre ellos el de la idolatría. Abandonaron a Dios y siguieron y servían y adoraban a ídolos. Y esto tuvo consecuencias, por supuesto. Bueno, en esa situación estaban cuando Esdras oró de esta manera. Vean, una de las consecuencias del pecado. Se encuentra esta oración de Esdras, confesión de pecado, en el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 6. Dice así, Esdras en su oración: Dios mío, estoy así agachado porque él así estaba orando agachado. No porque era la actitud que ellos tenían para orar, aparte era porque estaba avergonzado, porque no se atrevía a levantar la mirada a Dios y decía: Dios mío, estoy confuso y avergonzado. Estoy, ni siquiera aquí puedo levantar mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Así estoy. Y así era. Esdras era el, el emblema o el ejemplo de todos los otros hebreos.
Así estaban, avergonzados. El pecado los había separado de la comunión con Dios. Ya no la disfrutaban. Sabían que habían hecho lo malo, abandonado a Dios. Hacían lo que el mundo, lo que los vecinos hacían, igualitos. No había diferencia. Y también el profeta Jeremías, de este mismo periodo, de el cautiverio, Jeremías les echa en cara que abandonaron a Jehová y adoraron a dioses ajenos, sabiendo que son el pueblo de Dios y que repetían el Shema diariamente todos los habitantes o los ciudadanos israelitas. Oye, Israel, Jehová, el Señor, uno es, y lo decían diariamente, pero estaban en idolatría. Esto lo dice en Jeremías 5:19. Abandonaron a Jehová y adoraron a dioses ajenos. También allí mismo, en Jeremías 5:21, dice, este es un pueblo necio. De esto los acusa Dios. Los acusa Dios por medio de Jeremías. Este es un pueblo necio y sin corazón. Tienen oídos, pero no ven. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos y no oyen. Eso lo dice en Jeremías capítulo 5:21. Y también dice en el versículo 23, Jeremías 5, este pueblo tiene corazón falso, rebelde. Corazón falso y rebelde, o sea, mentiroso, hipócrita, contrario a Dios. Se apartaron y se fueron. Se apartaron de Dios. Se fueron. ¿A dónde creen? A los ídolos. Y por eso, ahí en el versículo 28, Jeremías 5:28, dice también, se engordaron, se pusieron lustrosos, apantalladores, sobrepasaron los hechos del malo, sobrepasaron los hechos de los paganos, de los que tienen otros dioses. Pues, ¿qué resultado van a tener esos que andan en pos de dioses ajenos? Malos, injustos, perversos. Pues aquí dice que el pueblo de Israel sobrepasó a los hechos de los malos. Y no juzgaron las causas de los que deberían de juzgar o de proteger, la causa de los pobres. No les importó. Se hicieron vanidosos, orgullosos, egoístas. Y por eso, consecuencia de todo esto, porque hay consecuencias. ¿A poco creen que Dios no va a hacer nada? Dice en el siguiente versículo, Jeremías 5:29, Dios hablando, ¿no castigaré esto? Es una pregunta para que nosotros la contestemos. ¿No castigaré esto? Claro que sí. Claro que sí. ¿Y de tal gente no se vengará mi alma? Otra vez, esta pregunta es claro que sí. Consecuencias. El pecado tiene consecuencias. Claro que no dejaron de ser su pueblo. Claro que Él no los abandonó. Pero de que hubo consecuencias, las hubo. Y es castigo de Dios. Dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Bueno, ese es un efecto de el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se habla de cristianos o de creyentes reincidentes. Reincidentes quiere decir, Dios tiene misericordia. La gracia de Dios es grande, maravillosa, y la misericordia de Dios. Así que yo puedo andar como quiera. Al cabo hay gracia, al cabo hay misericordia.
Eh, no. Si alguien está pensando de esta manera, quiero decirle que está mal entendiendo la escritura, la gracia y la misericordia de Dios. No es para que andemos eh, dándole vuelo a la hilacha, la gracia y la misericordia de Dios. Al cabo me va a perdonar. Al cabo yo nunca voy a perder la salvación. Muchos dicen así. Bueno, yo creo que los que tal piensen y así hagan, yo creo que nunca han tenido la salvación. Y hay que arrepentirse y de veras tomar las cosas de Dios en serio. Porque estos son reincidentes, los que reinciden en un pecado y otro y otro y otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Eso no, o sea, son practicantes continuos del pecado. Quiere decir, no se han arrepentido nunca, nunca. Hay que arrepentirse de verdad. Bueno, los reincidentes que continúan practicando el mismo pecado de siempre y están bajo el dominio, quiero decirles, están bajo el dominio de uno o varios seres malvados, demoníacos. Y cada vez más y más van a decir estos seres demoníacos: voy a invitar a mis amigos que vengan, aquí está bueno el asunto, aquí tenemos cabida, tenemos acceso a este hombre o mujer. Y dice Jesucristo, no lo digo yo, lo dice Jesucristo. A ver, voy a leer Mateo 12:45. Entonces se va, habla del espíritu que salió de un hombre. Se va, pero para regresar. Se va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él. Estoy leyendo Mateo 12:45. Peores que él. Y entran y moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por no tomar las cosas de Dios en serio, por no tener un verdadero arrepentimiento en serio, sino decir, la gracia, y la misericordia. La gracia es un don de Dios, por supuesto, y la misericordia también es un perfección o atributo de Dios, pero eso no quiere decir que podemos hacer lo que queramos. No. Fíjense que los que hacen esas cosas es que realmente tienen velado todavía su vista, su corazón, su vida espiritual. Tienen que arrepentirse. Miren, Jesucristo mismo habla de que para ellos, los que viven en el pecado, o los que se digan que son cristianos, pero se están engañando a sí mismos porque nunca se han arrepentido, nunca han visto a Cristo sufriendo por ellos en la cruz porque no les duele ofenderlo, no tratan de glorificarle, a obedecerle, no. Bueno, para ellos las cosas de Dios, la Biblia, el arrepentimiento y la fe en Cristo están velados. Dice así el Señor Jesucristo en Mateo 13 y 14 y 15, dice así: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. El corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y se han cegado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos y con el corazón no entiendan y que no se conviertan y que yo los sane. No se puede. Están velados. Necesitan que Dios mismo agarre ese velo, lo quite, lo rompa para siempre y se arrepientan de verdad. Y se vean a sí mismos y les dé tristeza y les dé dolor.
y vean a Cristo al mismo tiempo crucificado, derramando su sangre por ellos y que se arrepientan. Todo eso está velado de ellos. Bueno, y por último, quiero traer a colación la caída del apóstol Pedro. El mejor de los apóstoles, tal vez, el más aventajado, el que quería con más celos servir a Cristo, amarle, y hasta se ufanaba de eso mismo. Y cuando Jesucristo les advirtió a todos los apóstoles que lo iban a tomar preso, que lo que le iba a pasar a él ahí en Jerusalén, y Pedro dijo: no, Señor, te abandonarán todos ellos, pero yo no. Yo, si es necesario, iré hasta la misma muerte, pero nunca te abandonaré ni te negaré. Y Jesucristo le dijo: Pedro, ni digas nada. Esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Eso no. Se atrevió a contradecirlo en ese sentido. Bueno, y sucedió como el Señor Jesucristo le había anticipado. En Mateo 26:73, voy a hablar de la segunda ocasión en que lo negó. Lo negó de esta manera. Le dijeron con los que estaba él allí en el patio, alrededor de una fogata, y le dijeron: oye, verdaderamente tú también eres de ellos, de los seguidores de este hombre que ahí está en el juicio. Tú eres de ellos. Aún tu manera de hablar te descubre. Ya no dices groserías como antes. Ya no como nosotros, no dices doble sentido. Te descubres, eres de ellos. Y entonces Pedro, dice Mateo 26:74, comenzó a maldecir, a decir groserías, malas palabras y a jurar: no conozco a ese hombre. Cantó el gallo y Jesucristo volteó a verlo. Y Pedro cruzó su mirada con Cristo y el gallo cantó y se acordó y lloró amargamente. Y se fue. Efectos, consecuencias del pecado. Pero cuando Cristo le dijo: velad y oréis para que no entréis en tentación. No, yo no. Bueno, y por último, uno de los efectos del pecado es que al final se van a hacer muy evidentes el pecado en los últimos tiempos. Voy a leer por último este pasaje de la Escritura, 2 Timoteo 3, del 1 al 3. Debes de saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así va a ser en los últimos días. Yo creo que ya estamos en ese tiempo. Yo creo que ya son los últimos días, antes de que venga Cristo, nuestro Señor. Arrepiéntete, cree en Cristo como tu Señor y como tu Salvador, ahora que sí hay gracia y misericordia y que Cristo te ama
de tal manera que dio su vida por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Amén.